Buenos días a todos, hermanos. No sé si ¿qué pasó aquí? Por si acaso alguien perdió una arete. Por si acaso se perdió, aquí está. Ya, la última vez que me voy a preguntar. Bueno, buenos días, hermanos, y para mí tan bello ver sus rostros aquí. Una oportunidad más de escuchar la palabra de Dios y buscar al Señor. Bueno, la semana pasada hablábamos del nacimiento de Cristo y todo eso. Y yo, pensando en eso, yo creo que para muchos Cristo todavía es un bebé. Y piensan en Jesús así. Y yo quiero decir que si Cristo ya llegaste al punto que Cristo es un bebé, pero no se fue más adelante, Cristo no sirve nada para nadie. Y vamos a hablar de eso porque la Biblia tiene mucho para decir acerca de ese tema. Entonces, ¿por qué la resurrección? Si piensa, muchas veces no pensamos porque estamos pensando en comida y casa y los deudas que tenemos, ¿no es cierto? Las cosas presentes. Y no pensamos mucho en el futuro, lo que está adelante. Pero hay momentos en la vida cuando alguien se muere o cosas que pasan. A veces un nacimiento de un bebé nos hace dar cuenta para entender que la vida es corta. Y que el problema, yo estaba como un chiste o un dicho en mi país, es la única cosa que puede evitar en la vida, las únicas dos cosas que no puede evitar en la vida son impuestos y la muerte. Es un dicho en mi país. Bueno, la realidad no es así, porque unos escaparon impuestos en sus vidas. Fidel Castro, por ejemplo, escapó. Unos escaparon los impuestos. Pero la muerte nadie. No sé si da cuenta qué serio es la situación de cada uno, que un día usted y yo vamos a morir. Entonces, de mi punto de vista, la cosa más importante que podemos entender y tener tan claro es dónde vamos. Es dónde vamos cuando morimos. Eso es un asunto muy importante. Miramos cómo Pablo hablaba de ese a la iglesia en Corinto. Cuando dijo así: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido. Si Él no resucitó, todo lo que está escrito no tiene sentido. Mire esa fuerza de la resurrección, del tema de eso. Qué importante es ese tema cuando habla la Biblia así. Y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Su fe es en vano. Si Cristo no murió, no puede resucitar. ¿Cierto? Entonces la resurrección es tan importante. Y si no había, ni si no pasó, nuestra fe es en vano, dice la Biblia. Entonces resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, no sé por qué estoy luchando con eso, la fe de ustedes no tiene sentido. Y ustedes todavía están en
sus pecados. Eso es lo que quiero hablar de hoy. Que nuestra fe, todo el mundo tiene fe. Tiene fe en el banco, tiene fe en la plata en su bolsillo, tiene fe en que el sol va a subir mañana, tiene fe en muchas cosas. Hay muchas religiones. Toda persona tiene su propia religión. ¿Sabe qué? Todo ser humano tiene su propio plan de salvación. No sé si sabe. Pregunta a cualquier persona. Es una buena manera vamos a hablar de eso en ese año nuevo, cómo alcanzar, cómo compartir la fe con los perdidos en el mundo. Una buena estrategia es eso. ¿Qué es su plan de salvación? ¿Cómo va a ser salvo cuando se muere? ¿Cómo va a escapar el juicio usted? Y escucha lo que dicen. Y cuando responden, dice, ¿por qué creen eso? ¿De dónde aprendiste eso? ¿Cómo sabes que es seguro? ¿Cómo sabe que es seguro que su plan va a tener los resultados que quiere? Son buenas preguntas para sí mismo y para los demás, hermanos. ¿Ya? Si Cristo no resucitó, todavía estamos en nuestros pecados. Si Él quedó bebé y no se fue a la muerte y no resucitó, nosotros estamos en nuestros pecados. En tal caso también los que murieron en Cristo están perdidos. Los que ya murieron no tienen esperanza si Cristo no resucitó. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, solo fue un engaño que creemos pero no en verdad pasó. En otras palabras, seríamos los más desdichados de todos los hombres, dice la palabra. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado entre los muertos. Eso es la verdad. Eso es toda la base de nuestra fe. Como las primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Es porque Cristo no solamente llegó para hablar y hacer milagros. Sí hizo. Pero cuando Cristo llegó y murió y estaba en la tumba para 3 días y resucitó, Él mostró el mundo que venció la muerte. Él dio la evidencia que estamos bajo una fe sólida. Y eso, hermanos, hace toda la diferencia. Hay muchas religiones. Hay unos que son muy famosos. La religión de los musulmanes. Un hombre dijo que entró en una cueva, que el ángel Gabriel apareció y dio palabras de Dios para compartir con los seres humanos. Y él escribió y dijo, el ángel Gabriel me dijo esas cosas. La gente siguieron y creen. Y ya más que 1 billón, 1,000 millones de personas siguen esa religión. Solo por la palabra de ese hombre. Solo porque él dijo eso. Hay muchos aquí que dicen, la Virgen apareció a mí y ella hizo tanta cosa y solo por su palabra ya creemos. Pero Cristo dio la evidencia. Cristo no solamente hablaba. Él es el único, hermanos, que se fue a la tumba y en sí mismo, en su propio poder, resucitó. Y esa resurrección nos da la fe y la esperanza que tenemos. Que un día, cuando dicen Adrián murió, cuando escucha Adrián murió, yo sé y espero que ustedes saben, Él solo cambió lugares. Él solo cambió su hogar. Ya no vive en la tierra.
Él está en el cielo. No porque Él fue un santo. No fue porque Adrián fue misionero y hizo tal cosa. No. Adrián fue pecador inmerecido. Cristo Jesús murió por él. Y él confió en lo que Cristo hizo. Y Cristo resucitó y dio el poder para resucitar cuando murió. Eso es, hermanos. Por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Si su fe se detiene cuando Jesús es un bebé, tu fe es en vano. Cristo creció, sufrió, vivió en este mundo terrible. Golpeaban, escupían, insultaban, maltrataban el creador de todo lo que existe, por mí y por ti. Eso es lo que pasó. En Isaías 53, tal vez en ese capítulo no hay mejor lugar en toda la Biblia que habla de la profundidad de lo que Cristo hizo para nosotros. Y dice, pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él, sobre Cristo vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Porque Él sufrió, porque Él tomó en sí mismo la consecuencia de pecado. Pero lo que es una sorpresa para muchos es un poco más abajo. Yo puse mal aquí, versículo 10. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. ¿Qué? No sé si escucha o está prestando atención. ¿Quién agradó? El Padre castigó su propio Hijo, hermanos, por nosotros. Al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado. Esa palabra tenía mucho sentido para un judío. Cuando ellos tenían animales y estaban eligiendo un animal perfecto, sin mancha, para sacrificar, y ellos entendieron bien que sobre ese animal van nuestros pecados. Y todo fue para prepararnos para el sacrificio mayor, perfecto, que fue expiación por los pecados. Es como una transferencia. Todo lo mal que hice en mi vida, todo lo que cuando yo veo en el espejo y yo siento vergüenza, todo eso fue sobre Cristo. Todas las consecuencias de todo lo mal que mis hijos hicieron, que yo hice, que ustedes, sobre Cristo y sufrió. Y Dios hizo a su Hijo por el amor de nosotros. Increíble, hermanos. Para mí, increíble un amor así. Verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Él ya sabía que iba a solucionar el problema, pero sufrió horriblemente por nosotros. En Juan 11, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la resurrección. En Él es todo el poder para levantarnos de los muertos. En Él, hermanos, tenemos la esperanza. En Él yo confío. En Él estoy poniendo toda mi vida y toda mi esperanza sobre Cristo Jesús. Él es la resurrección. Él es mi única esperanza escapar de ese mundo horrible. El mundo es bueno en cierta manera. En cierta manera es lindo.
Hay lindas cosas a veces cuando el sol está subiendo en la primera hora del día y a veces, no sé, a veces, wow, mira. Y a veces hay cosas tan bonitas. Cuando una pareja está aquí empezando su vida juntos diciendo, ya, somos uno solo. Ya, todos tenemos sentimientos. Qué lindo. Ya, hay momentos. Pero hay otros momentos. Creo que son un poco más comunes para mí. Uno está enfermo. Un conocido está muriendo. Está en un hospital. Un niño muy pobre que está sufriendo en el pueblo que se ve cada semana tal vez en la calle. La pobreza. Dificultades. Cuando levantamos en la mañana y ya no es como la juventud. Sí. Ya. Y todo es señal. Todo eso es un señal que esa vida es corto. Nosotros somos expertos de ordenar nuestras vidas, poner en orden en una manera que queremos quitar el sufrimiento, quitar y queremos ser lo más cómodo que posible. Eso es normal. Todos quieren hacer. Y no es malo, creo yo. Es bueno ser cómodo. Pero cuando estamos demasiado cómodos y pensamos más en eso que en el fin que está llegando, ahí tenemos un problema, creo yo. Porque podemos perder el entendimiento que estamos en una guerra para la alma. Podemos perder la lucha y el entendimiento que estamos en una lucha y eso va a terminar. Y no sabemos cuándo. Todos piensan que tienen mañana. Aunque la Biblia dice, no sabe si va a tener mañana, nosotros pensamos, pero yo sí, obviamente yo me voy a vivir mañana. ¿Quién piensa que hoy día me voy a subir mi carro, otro carro no va a parar, va a golpearme y yo me voy a morir? ¿Quién piensa eso hoy día? Dudo. Pero pasa todos los días. Y no es que debemos como meditar en cosas así, no estoy diciendo eso, sino que necesitamos ser preparados por todo lo que viene. Porque nadie sabe, nunca se sabe. Y si no estamos preparados hoy, ¿para qué? ¿Por qué no? ¿Para qué estamos esperando para rectificar y poner en orden nuestras vidas con el Señor? ¿Por qué vamos a esperar? Dice en un lado en Corintios, hoy es el día de salvación. ¿Y cómo puede escribir eso más que 2000 años atrás? Hoy es el día de salvación. Es que cada uno que está escuchando el Evangelio debe entender que solo tiene la promesa de hoy. Y hoy es el día para rectificar lo que está mal en su corazón, si hay algo mal. Jesús es la resurrección. El que cree en mí, dijo Cristo. Y como yo repito, me voy a repetirme de nuevo, si se va en la calle y preguntar yo casi garantizo que 100% van a decir, sí, yo creo en Cristo, sí. Entonces, ¿de qué refiere cuando dice el que cree en mí? En Mateo 15, hablando de las tradiciones de los ancianos, y tenemos muchos aquí, tenemos muchas tradiciones de la gente aquí en ese pueblo, muy fuerte, casi igual que el tiempo de Cristo. Ellos creyeron tanto en la religión de los antepasados. No tenemos tiempo para hablar todo del contexto, pero Cristo hablaba con ellos y dijo, ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honran si sus enseñanzas son mandamientos humanos.
Si estamos siguiendo mandamientos y tradiciones humanos, todo es en vano. Y eso, hermanos, es lo más importante para entender si tenemos solamente religión o relación íntima con Dios. ¿Somos salvos por la preciosa sangre de Cristo o solamente tenemos religión? No hay pregunta más importante, digo yo. En todas las preguntas que hay, y hay muchos, yo puedo preguntarles preguntas todo el día, 24 horas al día, por un año entero, y nunca preguntar eso. ¿Cierto? Pero ¿cuál pregunta es más importante? ¿Dónde estamos delante de Dios? ¿Y dónde vamos cuando morimos? ¿Cuál pregunta es más importante? Yo creo que nada. En Romanos dice así, Romanos 8. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Entonces había un espíritu, se llama el Espíritu Santo. De aquel que levantó de los muertos a Jesús, vive en ustedes. El que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Está diciendo que si nosotros no somos llenos del mismo Espíritu que Cristo tenía, no vamos a resucitar. Que necesitamos el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Y para muchos eso es radical porque la gente, y mayormente las religiones no hablan de eso. O si hablan de eso, hablan de una manera extra bíblica, que no es bíblico. Hablan de cosas que no tienen sentido con la Biblia y es pura emoción. Hay mucha emoción en religión. No es malo. Yo creo que debemos tener emoción cuando pensamos en Cristo, cuando pensamos en el sacrificio, cuando pensamos en todo lo que hizo por nosotros. Pero si es todo emoción y no hay una basada en realidad de dónde estamos con Dios, que si acercábamos un día para rendirnos, y Dios no nos cambió nuestros corazones y llenó con su Espíritu Santo, ¿en qué estamos haciendo? Todo eso es como un show. Es un engaño, engañando a sí mismo para pensar que estoy bien. Pero la palabra de Dios nos muestra que necesitamos ser llenos, necesitamos ser transformados, cambiados, llenos de su Espíritu. Porque en el fin, hermanos, si no tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros, no vamos a resucitar. En la resurrección de la vida, para ser clarito. Porque hay dos tipos de resurrección. Resurrección de los muertos y resurrección de los vivos. A la vida eterna. La Biblia habla clarito de eso. Dice que todos van a resucitar, pero unos a la muerte, al lago de fuego, y otros en la presencia de Dios. Así habla la Biblia. Y es clarito. Y si quiere hablar de eso después, acércame y yo puedo mostrar. Apocalipsis 5. Para mí es muy interesante, entonaban un cántico nuevo, eso es en el cielo, que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. ¿Qué significa esa palabra? ¿Ah? Triturado, despedazado. ¿Ya? Sacrificado. Se murió. ¿Cierto? Fuiste inmolado. Con su sangre redimiste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Eso es nosotros.
Yo soy de una nación, usted de otro. Yo soy de una raza, ustedes de otro. Ustedes de una lengua, yo soy de otra. Pero mira cómo somos rescatados. No en el nacimiento de Cristo. Eso fue parte y fue necesario. Porque si Él no nació, no puede morir. Pero por su sangre, Él nos rescató. Derramó su sangre. Y muchos dicen, ¿por qué? Yo quiero explicar, yo siempre estoy diciendo, pero quiero decir otra vez. Es súper importante entender, creo yo, con la cabeza, para entrar aquí en el corazón. No sé por qué, nadie sabe. Si dicen que sí, son mentirosos, digo yo. Dios dijo desde el principio que las consecuencias del pecado es la muerte. Dios lo puso en sus leyes. Dios tiene leyes como cualquier país, pero las leyes de Dios son justos y son eternos. Y en sus leyes dice las consecuencias de cada pecado es la muerte. Entonces en el momento que pecábamos, ya merecemos la muerte, que es la separación de Dios para siempre. Esa es la muerte que dice, que habla la Biblia. Una separación de Dios, el infierno en otras palabras, si quiere ser tal vez más claro. O lago de fuego es más claro, porque dice que Dios va a tomar el infierno y echar allá en el lago de fuego. Bueno, eso es para otro día. Pero dice que eso es la consecuencia del pecado, es la muerte, es la separación de Dios. ¿Ya? Y entonces, cuando dice que con su sangre redimiste para Dios gente, está diciendo que Dios hizo una solución. Fue necesario que alguien muere por cada pecado suyo. Pero un inocente llegó para tomar su lugar y mi lugar y sufrir en mi lugar y tu lugar. Y pagó en total ese precio. En total, Él murió igual y pagó el precio en full para mis pecados y sus pecados. Es por eso fue necesario que Cristo murió. Porque yo puse Cristo en esa cruz. Hay luchas en la internet, si quiere buscar, no vale la pena, pero hay muchas luchas. ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Los Cristo dijo, yo me voy en mi propia voluntad. Así dijo Cristo con su propia boca. Él se fue ahí. ¿Pero por qué? Por mis pecados, por lo que yo hice contra Dios, por mis rebeliones, como dice en Isaías. ¿Sí? Tesalonicenses dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto. No quiero que ustedes son confundidos con los que ya pasaron, los que ya murieron. Ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Él está escribiendo a la iglesia diciendo, mira, estaban bajo mucha persecución en ese tiempo. Unos estaban muriendo por la fe. Y estaba tratando de animarles diciendo, no pone triste. ¿Por qué? No pongan tristes como no tienen esperanza. Así como creemos que Cristo murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron, pero en Él. Pero los que están en Él van a resucitar. Y no hay nada más importante, digo yo. En Apocalipsis, mira, Cristo está hablando, mira. Cuando lo vi, caí sus pies como muerto. Eso es Juan
Está escribiendo la carta de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Y dice, él se cayó en los pies de Cristo como muerto. ¿Por qué? Porque fue el Cristo glorificado. Ya no fue bebé, ya no fue débil en la carne como había antes. Él fue en toda su gloria. Y cuando él vio a Cristo en su gloria, él no tenía ni una otra reacción, como siempre en la Biblia, cuando alguien se ve un parte de la gloria de Dios, se callan y dicen, no soy digno, Señor. Yo soy un hombre con labios impuros, entre hombres con labios impuros. Y así es la reacción normal cuando está en la presencia de Dios. Y dice, pero él puso a su mano derecha sobre mí y me dijo, no temas. Yo soy el primero y el último. Estamos hablando de Cristo. El que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Ahora, eso clarifica los que dicen que Pedro tiene las llaves. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Quién tiene esas llaves? Cristo Jesús. Hay muchos que dicen Pedro tiene esas llaves. La Biblia nos explica bien clarito que Cristo es el único que tiene esas llaves. Entonces, si quiere entrar aquí en el templo aquí, está bien cerrado con cámaras, todo. Si quiere entrada, necesita la llave. Mucho más el cielo. Él tiene las llaves, hermanos. Y si quiere entrar, necesita rendir cuentas con Cristo. Él puede darle entrada. Y Él está dispuesto. Es lo más bonito, que Él está dispuesto. Yo tenía unas veces en mi vida un rico, yo creo que pasó unos 2 veces en mi vida. Dice, Adrián, en cualquier peligro, en cualquier momento de dificultad, si está aquí, está bienvenido. Mi casa es su casa. Si necesita llaves de mi casa, yo entrego. Aquí está. Y qué bonito tener un amigo así. ¿No es cierto? No sé si ustedes tenían un amigo así, que sabe que si pasa lo que pasa, lo mal que pasa, ellos van a cuidar, ellos van a... cualquier cosa que pase, ellos tienen un lugar ahí. Con Cristo tenemos. Cristo dice, conmigo hay un hogar. Conmigo, venga. Estoy aquí, preparando una mansión para ti. Así dice Cristo. Solo necesitamos acercar, rendirnos. Terminando en Romanos dice así, lo que dice es, la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. Eso es lo que estoy predicando, hermanos. Si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, se ve que eso es clave de la fe de nuestro, que creemos que Cristo levantó de entre los muertos, que Él resucitó, que Él nos quedó muerto, que Él venció la muerte y ya por eso tenemos esperanza donde vamos cuando morimos. Que en Él tenemos esperanza que es fijo, que es algo seguro, dice la Biblia. Serás salvo. Confesar con la boca y creer realmente en su corazón y va a ser transformados. Si está aquí hoy día y está esperando por un día especial, un día tan maravilloso que siente ciertas emociones o que no sé qué, que cuando tiene un marido, una esposa o cuando tal cosa pasa, ahí me voy a dar mi vida a Cristo. Está mal. Hoy es el día de salvación.
Hoy es el día para rendirse y decir, Dios, estoy aquí. Sálvame. Transforma mi vida, Señor. Perdóname mis pecados. Dame esa vida nueva y lléname con ese Espíritu Santo que necesito para vivir correctamente y para irme en la resurrección de la vida. Hoy día, Señor, cámbiame. Ayúdame, Señor. Venga a mí. Confiesa con tu boca y cree en tu corazón. Yo pido que todos nos ponen en pie y oramos juntos, hermanos. Si está en su corazón, no está salvo para repetir palabras, pero si está clamando a Dios de corazón, Dios es capaz más que contestar. Amado Dios, estoy aquí. Yo soy un pecador, pecadora. Yo no merezco, Señor. Yo ya sé que en mis fuerzas no puedo salvarme. No puedo cambiar mi vida en mis propias fuerzas. Pero creo que murió por mí y resucitó, venció la muerte. Yo creo, Señor. Yo creo, Señor. Ayúdame a creer más y más, Señor. Perdóname por medio de su sacrificio. Perdóname mis pecados. Perdóname todo lo que hice contra ti, Señor, y ayúdame nunca a pecar más. Dame fuerzas para vivir diferente, Señor. Transforma mi vida, Señor. Cámbiame, Señor. En nombre de Cristo te pido, Señor. Cámbiame, Señor. En el nombre de Cristo clamo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo confieso con mi boca que Él es mi Señor. Amén. Amén. Amado Dios, yo oro por cada uno que de corazón clamaba eso hoy día. Que dar la evidencia, la confirmación que son hijos suyos. Pido, Señor, en el nombre de Cristo, cambia, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada miembro aquí. Bendice cada uno, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.